Subsecretaria, Muchas gracias, presidente. Vamos a tratar de hacerlo breve, en términos, yo sé que parece largo, pero vamos a tratar de hacer una presentación breve en que hemos organizado según las áreas de preguntas que resultaron de la reunión pasada y de la discusión, y por lo tanto la idea es mostrarles algunos de los elementos claves de lo que conversamos la vez pasada y que pensamos que son ideas que es necesario en que estemos todos en la misma página y comprendamos todo lo mismo. Lo primero dice relación con el sistema de garantías y protección integral. Tuvimos una conversación muy interesante la semana pasada acerca de los alcances de la ley 21.430 sobre garantías que aprobó este Congreso y que ya cumplió un año en el 15 de marzo del 2023. La idea central acá es que el sistema de garantía, como conversamos antes, lo que hace es instalar una nueva forma de relacionarse con la niñez y de reorganizar la forma en la cual los órganos del Estado actúan en esta materia. Ese es el sentido principal que tiene la ley. Y genera, digamos, algunos conceptos que son muy interesantes y bastante modernos en términos de ponernos un poco al día con los preceptos de la Convención Internacional, de los derechos del niño, etcétera. Uno es el concepto de protección integral, que también tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada acerca de qué significa en términos prácticos hacer efectivos los derechos de los niños, no de a uno, sino que en completo y que al mismo niño le lleguen los distintos apoyos que requiere en el tiempo que es necesario, todos los procesos de coordinación y articulación que se indican en la ley, que los vamos a ver y que requieren, ¿verdad?, el proceso del intersector y de cómo los distintos actores del sistema tienen que ponerse de acuerdo para poder proveer esta protección integral. Y en ese sentido, el sistema la ley implica la creación de un sistema de garantía, una estrategia de organización de los órganos del Estado y también contiene una gran cantidad de obligaciones y herramientas para poder cumplir con este mandato, que son herramientas algunas nuevas, otras reformuladas de las herramientas que ya teníamos. Y por lo tanto, la idea que está detrás de la protección integral, como decíamos, es que los derechos de los niños sean efectivos y no solamente sean declarativos, y eso significa organizar las herramientas y los medios que tiene el Estado para poder hacer procesos de promoción, que significa elevar el nivel de cumplimiento del derecho y de respetar los derechos que los niños tienen, implica hacer acciones de prevención, que eso tiene que ver con hacer monitoreo, seguimiento y conocer la trayectoria de desarrollo de los niños, y también tiene tareas de protección, que tiene que ver con asegurar que el ejercicio de los derechos está haciéndose y adicionalmente restituir y reparar derechos que han sido vulnerados. Por lo tanto, la ley genera esta protección integral que tiene un componente de protección universal. Eso significa una protección integral para todos los niños del país y al mismo tiempo una protección especializada, donde el servicio de protección especializada es el actor clave para los niños que son vulnerados en sus derechos o que se encuentran en alto riesgo de vulneración. Desde el punto de vista de los actores, la ley contempla, eh, ups, perdón, dale, perdona, Camila. La Política Nacional de Niñez y Adolescencia es otra herramienta que establece ahora por ley. La ley de garantías no es solo un interés o una prioridad del gobierno de turno tener una política nacional de niñez y adolescencia. El cuerpo legal determina que esa política tiene que estar presente y tiene que estar vigente con su respectivo plan de acción, y de alguna manera la política que está vigente hoy, que es una política que cubre el periodo 2018-2025, requiere de una adecuación de esa política y ese plan de acción que hoy día está funcionando a los nuevos preceptos de la ley de garantía. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, según los plazos legales que tenemos, es que de aquí a marzo del 2024 tenemos que tener reformulada la política actual en la política nueva adecuada a los principios de la ley de garantía, y eso tiene una duración legal de 9 años y una obligación, ¿verdad?, de renovarse todo el tiempo y hacer seguimiento del plan de acción. Por lo tanto, aquí hay un salto importante entre la voluntad de un gobierno de contar con una política y una prioridad a la obligación legal del gobierno de mantener al día la política nacional y el plan de acción, lo que debería ayudarnos bastante en el cumplimiento de los objetivos. Desde el punto de vista de los actores, la siguiente
no sé qué nos está pasando. Ya. Perdón. La ley de garantías tiene un conjunto bastante grande de actores, que la ley de garantías los nombra en distintos puntos y cuando uno los pone todos juntos, e incluso uno se asusta de la cantidad de actores, ¿verdad? Manos, ojos y oídos que están ahí encima de que esto se cumpla, que eso es fantástico desde el punto de vista de una responsabilidad societal que tenemos respecto de los niños, pero también es muy complejo al momento de poder hacer los procesos de articulación y coordinación. No vamos a entrar con todos los detalles, pero hay una gran cantidad de actores institucionales, actores de representación nacional que están puestos en el sistema de garantía y que es parte de nuestra tarea, ¿verdad? Organizar esto y de alguna manera manejar esta tremenda red en términos de identificar qué le corresponde a cada quien, qué le podemos pedir a cada cual, qué es lo que cada cual nos puede dar en términos de la política. Solamente esta es la idea de que sepamos que los actores son múltiples y por lo tanto las complejidades respecto de los procesos de coordinación y articulación son muy grandes también y hay que tenerlos en consideración. Desde el punto de vista de las instancias de coordinación, solamente un panorama general. En las instancias de coordinación que están creadas por la ley, tanto por la ley de garantías como por la ley que crea el Servicio de Protección Especializado, tiene en su tope a nivel de gobierno, ¿verdad?, del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, que es una instancia que fue creada en realidad en la ley de la creación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia hace un tiempo, y tiene unas líneas de coordinación desde el Servicio de Protección Especializada con la Comisión de Coordinación de Protección, la Comisión Nacional Coordinadora de Protección, que tiene su expresión en comisiones coordinadoras regionales que ya están integradas en todas las regiones y trabajando en la coordinación de las acciones a favor de los niños en protección especializada. Desde el punto de vista de la ley de garantía, y esta es otra armonización que tenemos que hacer, está la Mesa Nacional de Articulación Institucional, que tiene una expresión en mesas regionales de coordinación intersectorial y que tiene su expresión en mesas comunales. Por lo tanto, otra vez, pensando en los actores, aquí hay una multiplicidad ahora de niveles en los cuales hay que coordinarse y eso genera mucha participación, pero también genera bastante complejidad en términos de asegurar, ¿verdad?, la armonía entre los actores y que haya una cierta sincronía en las acciones que se realizan. Muy rápidamente, no vamos a entrar en el detalle, un ejemplo del proceso de articulación interinstitucional que está pensado, en nuestra interpretación a lo menos, está pensado como un proceso que se base en resultados objetivos y en resultados observables en términos de las condiciones de los niños, ha sido el Plan de Protección de la Vida de Niños, Niñas y Adolescentes. Solamente lo quiero mostrar, no voy a entrar en los detalles, como un ejemplo de un proceso de articulación. Cómo se ve, cómo se toca, ¿verdad?, un proceso de articulación. Este plan tiene origen en compromisos que han sido adoptados respecto de medidas específicas en favor de los niños que Gabriela después les puede explicar con más detalle cada uno de los puntos, pero que están bajo el cuidado del Estado, ¿verdad? Todos sabemos que ha habido, digamos, discusiones, problemas en el pasado respecto de niños que bajo la protección del Estado fallecen, etcétera, etcétera. Y el plan de protección de la vida es un plan que ha estado trabajando en la idea de la prevención, en anticiparse a los problemas. Y eso significa una coordinación intersectorial rápidamente en la lámina siguiente en términos de actores que han tomado, digamos, responsabilidades, partiendo por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, particularmente la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Senda, que está asociado a ese ministerio. No quiero usar tiempo en los detalles, pero están en la presentación las medidas, ¿verdad?, que están previstas y hay además un pequeño resumen del proceso de monitoreo y de lo que significan los principales avances que se han hecho si pasas un poquito más adelante, gracias. Dale nomás. Son 24 medidas, no vamos a entrar en ese detalle. ¿Más? Donde dice principales avances. Ok, en los principales avances ustedes ven que se hace un proceso de monitoreo bimensual y lo que vamos mirando, este es el avance al día de hoy,
Vamos mirando, ¿verdad?, qué es lo que ha ido avanzando de cada una de las 24 medidas, cada uno de los ministerios, y ahí ustedes pueden ver lo que ha avanzado el Ministerio de Salud de acuerdo a sus compromisos, lo que ha avanzado el Ministerio de Educación respecto a sus compromisos, y también en la lámina siguiente la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso significa que la coordinación tiene que ver con acordar resultados, acordar procedimientos para trabajar con distintos actores que trabajan, pero esto necesita un proceso de seguimiento, monitoreo y medición constante de los resultados y no esperar hasta el final, ¿verdad?, para lamentarse de lo que no resultó y felicitar lo que resultó. Es algo que hay que hacerlo periódicamente. Y por último, quería hacer un punto, porque también nos preguntaron, y creo que fue súper interesante la pregunta la semana pasada, más allá de cuál es la lista de las 90 OLNs con las que estamos empezando a trabajar, lo que más interesa tiene que ver con qué son estas oficinas locales de la niñez y qué es lo que tienen que hacer en el marco del sistema de garantías y protección integral. Y yo me permití la semana pasada explicarles, ¿verdad?, que las oficinas locales de la niñez no son un programa, como podría ser un programa del Servicio de Protección Especializada. Las oficinas locales de la niñez son una nueva institucionalidad pública que se crea al alero de las municipalidades, y por eso el legislador modificó la Ley Orgánica Municipal y creó en las municipalidades una función municipal nueva que se agrega a las funciones permanentes municipales, que es el proceso de promoción, prevención y protección de los derechos de los niños. Y eso se expresa en la Oficina Local de la Niñez, que es la institucionalidad local que se crea a partir de esta ley, que se anida, digamos, en la municipalidad. Y esto es bien interesante de tenerlo en consideración, porque este no es un programa más para los niños, sino que es una institucionalidad. En ese sentido, en la siguiente lámina, tampoco vamos a entrar en todos los detalles, estas son las funciones de la OLN que están establecidas por la ley, que van desde procesos de información, orientación, sensibilización sobre los derechos de los niños, hasta un proceso de atención de casos especializados que permita conducir, ¿verdad?, a los niños en la modalidad de atención y de apoyo que mejor les viene respecto de sus necesidades y sus particularidades, con todas las articulaciones correspondientes con los tribunales de familia, con el Servicio de Protección Especializado y con otros elementos. Cuando uno entra a la siguiente, que están los componentes de la OLN, o sea, cómo se organiza una oficina local de niñez, se organiza básicamente en 3 elementos que son los elementos centrales de lo que la oficina tiene que hacer. Tiene que hacer un proceso de promoción territorial para toda la línea de promoción y prevención. Tiene que hacer un proceso de intermediación y atención social para los niños sobre los cuales se detectan riesgos de vulneración, de manera de prevenir que los riesgos ocurran y que no se produzca la vulneración de derechos, pero también hace una gestión especializada de casos en aquellas situaciones en que los niños están en un alto riesgo de vulneración o han sido vulnerados sus derechos y por lo tanto tienen que conducirse el proceso hacia los tribunales. Todo esto acompañado de esta mesa comunal de articulación interinstitucional que tiene que ocuparse de organizar los servicios que estarían en el territorio a disposición de los niños, incluida la identificación de servicios que son necesarios pero que no están presentes, de forma de poder identificar a tiempo cuáles son los servicios y los apoyos que en un territorio se necesitan para atender las necesidades de los niños, y es necesario generar esos servicios y esos apoyos en el marco de la implementación y la garantía de derechos. Yo solamente quiero ilustrar con un caso, no lo vamos a entrar tampoco en detalle porque no hay tiempo, pero se los dejo en la presentación. La OLN, la Oficina Local de la Niñez, contempla diferentes puertas de entrada para los niños y sus familias. Se abre una puerta de entrada de demanda espontánea, o sea, cualquier niño y cualquier familia que resida en el territorio comunal puede dirigirse a pedir información, orientación, atención o lo que requiera a la Oficina Local de la Niñez. Por lo tanto, una oficina abierta que no tiene ningún tipo de restricción, ni por condición socioeconómica, ni nada. El único requisito es residir en el territorio de jurisdicción de la municipalidad. Esa demanda puede ser presencial, puede ser virtual o remota, y se generan los mecanismos para hacer eso. Pero adicionalmente a eso, los niños pueden entrar al sistema de atención a través de lo que llamamos alertas y alarmas.
Es decir, hay un conjunto de alertas administrativas, información que el Estado tiene acerca de niños que se encuentran en una situación de riesgo, por ejemplo, niños con inasistencias frecuentes al colegio, que lo sabemos por los registros de información del Ministerio de Educación, y que podemos anticiparnos a poder encontrar esos niños y proveerles los servicios que necesitan para su reinserción, pero también hemos abierto la línea de alertas territoriales. Esto significa una enfermera del CEFAM, ¿verdad?, que identifica un caso o una situación que requiere atención y por lo tanto no hay que esperar que la persona vaya a pedir apoyo. La propia enfermera, por usar el ejemplo, ¿verdad?, detecta el caso, lo transfiere como una alerta o alarma territorial a la OLN y se inicia el proceso de atención de esa situación. La diferencia entre alerta y alarma es el nivel de gravedad, igual que en el sistema de manejo de riesgos, ¿verdad? Una alerta es un riesgo y una alarma es una situación de altísimo riesgo o de vulneración que ya ocurrió y por lo tanto requiere fast track. Tiene los plazos y los tiempos muy acotados, ¿verdad?, de cómo se atiende una alarma distinto de una alerta. Al mismo tiempo, la oficina local recibe derivaciones, no se sienta a esperar que lleguen los niños, recibe derivaciones de otras unidades municipales, por ejemplo, de asistencia social, por ejemplo, de la unidad de educación, de la unidad de salud, recibe derivaciones desde los tribunales y también puede recibir derivaciones desde otras OLN. ¿Por qué se abrió esta línea desde otras OLN? Por una situación súper práctica. Los niños viven en un lugar, hay niños que viven en más de un lugar porque viven un tiempo con su mamá, otro tiempo con su papá, o sea, tienen más de un domicilio, pero adicionalmente el niño puede estudiar en otro lugar, ¿cierto? Es muy corriente que un niño viva en una comuna y estudie en la otra. Y según la ley, la comuna que tiene que tratar al niño es la comuna de su residencia. Por lo tanto, tener conectado la información y los requerimientos del problema en la escuela con la OLN de donde el niño reside es fundamental. Por lo tanto, se abrió la línea de recibir derivaciones desde otra comuna, desde otra OLN, a la OLN de residencia del niño. Adicionalmente a eso, la OLN recibe transferencias de caso. La derivación es yo derivo la situación y me la quedo, la transferencia es yo entrego la situación a otro. Eso significa que hay una OLN que atiende a un niño, pero el niño cambia de residencia, yo tengo que transferir al niño a la otra OLN, ¿verdad? No lo puedo dejar bailando, tengo que transferirlo oficialmente para que se lo siga acompañando. También tenemos abierta la línea de transferencias desde la OPD. Ustedes saben que en la medida en que se abre una OLN, la OPD se cierra en ese lugar, en una transición. Por lo tanto, no podemos dejar a los niños sin servicio, ¿verdad? Porque simplemente cerramos la OPD. Por lo tanto, hay todo un proceso de transferencia de niños desde la OPD hacia la OLN para que la OLN lo tome en cuenta y continúe con el servicio y evitemos cualquier discontinuidad. Pero también la ley indica que la OLN tiene que atender a todos los niños que egresan de un programa del Servicio de Protección Especializado y la OLN es la responsable de hacer ese seguimiento por 24 meses independiente de la edad del niño. Si un niño egresa a los 17, hay que seguirlo por los 24 meses. Si egresa a los 18, hay que seguirlo por los 24 meses. No es que se caiga el sistema cuando un niño cumple 18 años, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos ese sistema. Y adicionalmente a eso, la OLN está habilitada para recibir denuncias que vienen que se remiten, digamos, a la Fiscalía, Carabineros, a investigaciones, y también hay un procedimiento nuevo de tutela administrativa que la OLN puede manejar. Lo que quiero mostrar con esto es que las vías de entrada de los niños y las niñas a la OLN son múltiples y por lo tanto la OLN tiene que organizar la provisión de servicio independientemente de cuál es la vía por la cual la OLN recibe el niño. Y solamente para darles la ilustración, si me muestras la otra, no se asusten por favor, porque quedó, en fin. Simplemente un caso para que ustedes lo revisen después. La idea es que el modelo de atención de caso, el modelo de atención de niños y familia, tiene que tener una aplicación práctica, ¿verdad? Ahí estamos más habituados, y eso lo hemos hablado con la directora, estamos más habituados que cualquier cosa que hablemos de los niños, inmediatamente la mente se nos va a los niños en protección especializada, ¿cierto? Cualquier niño es como Sename, cualquier problema es un niño Sename, eso es lo que está en el vocablo y lo que está en lo que uno piensa. La OLN no es eso.
La OLN es eso, pero es además la atención de cualquier niño en cualquier situación. Y por lo tanto aquí hay simplemente un ejemplo, ¿verdad?, de una niña de 5 años que presenta una discapacidad física, que está acompañada por su mamá y que viene a la municipalidad o la OLN a tramitar un subsidio de discapacidad. No está todo esto cubierto de la altísima vulnerabilidad, ¿verdad?, ni maltrato, ni abuso. O sea, esos niños también tienen que ser atendidos acá. Y el gestor de casos lo que hace es abrir un instrumento que tenemos de compilación de información que está en el sistema informático, tiene que observar las características del niño, tiene que observar las características del adulto, tiene que apreciar cómo es la relación entre el adulto y el niño para saber cómo intervenir apropiadamente. Y ahí y de alguna manera se revisa la información y se identifica cuáles son los niveles. Lo que está en rojito son aquellos elementos sobre los cuales el gestor de casos debería trabajar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Que si ustedes se fijan, son múltiples, ¿no? O sea, tiene que ver con que no tiene cómo ir a la Teletón, entonces necesito además una visita domiciliaria, ¿verdad? Tiene un beneficio potencial que nadie le ha avisado, hay una alerta administrativa por falta de matrícula escolar. O sea, todo esto le pasa al mismo niño. Esta es la expresión de la protección integral, ¿no? Independiente del tema por el cual el niño ingresa, es obligación de la OLN mirar la situación completa y tratar de dar atención a todos los elementos que están implicados en esa situación. ¿Qué es lo que se hace? El gestor de caso, y a eso le llamamos diagnóstico psicosocial, ¿cierto? El diagnóstico biopsicosocial, o como se llama en la ley, no es una ficha que yo lleno y saco unas conclusiones, es un conjunto de antecedentes que un profesional pondera en relación a qué es lo que se puede hacer. Y eso significa generar, ¿verdad? El gestor, como dice ahí, descartó un riesgo alto de vulneración, lo pone en un plan de atención que hay que hacer en la OLN, y el plan de atención contiene todos esos elementos que ustedes ven ahí, aun cuando la mamá vino por tramitar un subsidio. Y los elementos son: hay que derivarla a la Oficina Municipal de la Discapacidad para tramitar una credencial que no tiene y por lo tanto no le abren puertas en términos de requisitos. Hay que tramitar el subsidio, son elegibles para un subsidio de agua potable rural que no tienen. Hay que evaluar las condiciones de habitabilidad porque la niña no puede circular adecuadamente en su casa. Hay que hacer un aporte económico para un examen médico, hay que hacer un aporte económico para el traslado de la niña a la Teletón y hay que hacer atención psicológica a la madre que está sobrepasada por la situación. Lo que quiero es, digamos, ilustrar es que el papel del gestor de casos es que todo esto ocurra. Y en vez de hacer una cosa desordenada, ¿verdad? Esto se sabe quién es el responsable, quién es lo que tiene que hacer, cuál es el tiempo, cuál es el plazo y además qué es lo que tendría que hacer la familia como acciones, ¿verdad?, de trabajo en la OLN. Y por último, con esto cierro, hay un proceso de monitoreo y actualización. Todo esto se hace apoyado por un sistema de información. Hay un proceso de monitoreo y actualización del plan. No basta con que yo haga el plan, lo dejo ahí, se le pasa una copia a la señora, se va para su casa y ahí vemos. No es así. Esto requiere un plan de monitoreo y actualización periódica que va señalando en cada momento cuál es el estado en el cual cada una de las acciones que se comprometieron va ocurriendo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cosas que no están iniciadas, cosas que están resueltas, etcétera, etcétera. Y hemos agregado una categoría, que es una categoría que no se ve mucho, que está ahí abajito, que dice: luego de la visita domiciliaria, en este caso, esta niña necesita, ¿verdad?, un apoyo en habitabilidad, particularmente en reparaciones eléctricas de la casa, porque es muy peligroso para su situación, y en ese lugar no hay oferta. Porque eso pasa en la vida, que yo tengo el problema, pero no me alcanza, y en este lugar no existe la oferta, no hay cómo apoyar ese proceso. Lo que estamos diciendo aquí es que esto se marca acá, asociado a un niño en particular, y el sistema extrae, ¿verdad?, la lista en la comuna de la oferta que no hay y se puede empezar a gestionar. No se le ofrece a la niña la reparación eléctrica de su casa porque no la tenemos y sería una irresponsabilidad, pero se registra que esa reparación falta y por lo tanto hay antecedentes nominados de cuál es la brecha que existe en la atención. En vez de una cosa general que uno hace unas estadísticas, ¿verdad?, con unas estimaciones, aquí las brechas están nominadas. Esa es la idea de poder responder y no simplemente poner oferta en todas partes si nadie la está requiriendo.
Y eso, solo la última, y eso, ¿verdad? Cuando se cierra el plan, cuando terminó el plazo y se cierra el plan, uno puede saber qué es lo que pasó con cada una de las cosas, cuáles quedaron sin cobertura y cuáles quedaron sin oferta, que es la diferencia que nosotros hacemos en brechas de cobertura, ¿verdad? O sea, tengo la oferta, pero no me alcanza, esa es una brecha de cobertura, a una brecha de oferta, que es que yo necesito algo y no lo tengo. Por lo tanto, las instancias de coordinación y articulación interinstitucional tienen que manejar decisiones acerca de qué tengo y tengo que ampliar y qué no tengo y tengo que crear. El foco que tenemos acá es que esto se haga de forma nominada y no se haga en forma general, en la forma de unas estadísticas generales, que además la dirección de presupuesto se nos asusta, ¿verdad? Y dice, necesitamos una brecha completa de no sé qué. La idea es que vayamos trabajando sobre la base de la demanda real y podamos ir dando soluciones cuando eso ocurre. Esa es la idea en general de cómo funciona este modelo de atención. Lo vamos a, por supuesto, evaluar y probar, pero por ahora esta es una expresión concreta de lo que llamamos protección integral. Gracias, presidente.